Hola, bienvenidos a las clases de prácticas del lenguaje. Tuve un problemita con el YouTube, pero ahí lo resolví, así que tardó un poquito más de lo que yo esperaba, de lo que yo planeaba, pero no importa, ya estamos acá. Al final el video lo hice no lo hice en vivo, pero bueno, va a servir igual. Voy a tratar de seguir insistiendo, de entender la forma de trabajar con los videos de YouTube, así que voy a seguir trabajando en eso. De todas maneras voy a seguir realizando videos de YouTube para que ustedes los puedan ver y los puedan ir trabajando con las actividades que les propongo, ¿sí? Como sabemos, entramos a la etapa 3 de este trayecto de continuidad pedagógica, Aprendo en Casa. La anterior etapa que tuvimos fue la unidad 1, en la que estuvimos trabajando la literatura precolombina, y en esta etapa 3 del colegio vamos a trabajar la unidad 2 de barroco hispanoamericano, de prácticas de lenguaje. En la anterior vez tuve una respuesta bastante variada, muchos estudiantes trabajando con mucho compromiso, con mucho deseo de continuar con sus clases, de mantener su mente ocupada, de poder estar al día con sus actividades. No sabemos todavía qué va a pasar en el transcurso del año, así que los que están haciendo la plancha, yo les voy diciendo que vayan preparándose para lo que puede llegar a pasar, así que les diría yo que continúen haciendo las actividades como siempre, pues no sabemos nunca qué puede pasar. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar a trabajar. Yo les traje el documento del colegio, que ya lo mandé al colegio, que está para descargarlo también en la página del driver del colegio. Lo que les trajo fue una versión más accesible, más fácil de manejar, quizás más linda, más atractiva. Tiene esta fotito de la gran escritora Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, tiene esta presentación que es muy linda, que me pareció más linda a los ojos que quizás la otra, que es más formal. Y bueno, tiene el mismo material, tenemos la introducción sobre barroco hispanoamericano, tenemos algo que vamos a ir leyendo a continuación, y tenemos el trabajo práctico número 1, que viene con esta actividad. Este trabajo práctico van a tener ustedes 2 semanas para realizarlo, ¿sí? O sea que desde el día 22, que es el día de hoy, tendremos el día 29, que sería el primer lunes, y recién el 6 de julio va a ser el último día para hacer entrega de este trabajo práctico. A partir del 6 yo voy a presentar la clase 2 de estas actividades, ¿sí? Y seguramente, teniendo en cuenta el tiempo, seguramente la devolución de ese segundo trabajo práctico va a ser a posteriori de las vacaciones de invierno. De todas maneras, no sabemos si vamos a tener vacaciones de invierno, estamos todos así sin saber, yo supongo que sí. Pero bueno, por el momento sería el último trabajo previo a lo que es las vacaciones de invierno. Vamos a empezar a leer el texto. Dice, barroco hispanoamericano. El barroco hispanoamericano, vemos acá que dice la palabra hispanoamericano. ¿Qué significa? Hispano viene de la palabra España, o sea, de español, de lengua española. Pero como nosotros en América somos muchos países los que hablamos la lengua española, porque fue el mayor invasor a nuestro país, fue España. Se dice que son los países de lengua española, es decir, los países americanos de lengua española, por eso es hispanoamericano. Después tenemos el otro técnico que se llama latinoamericano. El latinoamericano incluye también a Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es una lengua que proviene del latín, por eso viene de latín, latino, viene de latín, o sea, todas las lenguas que surgen del latín, como por ejemplo el francés, el español, el rumano, el portugués, y bueno, varias lenguas que ahora no me acuerdo, pero que hay muchas más que provienen del latín. Por eso se dice latinoamericano.
Y ahí, entonces, cuando se dice latinoamericano, incluimos la Guayana Francesa, que está en la parte superior de Brasil, y Brasil, que hablan en portugués. Entonces, bueno, como nosotros no vamos a hablar de las personas que habitan esos pueblos, o sea, de la literatura que habitan esos pueblos, porque bueno, nosotros lo que queremos es saber cómo creaban los hispanohablantes, solamente vamos a hablar de las creaciones de la literatura del barroco en Hispanoamérica, es decir, de los pueblos americanos que hablan español. Bien, dice, a partir del siglo XVI, España implementó en América un proyecto de conquista y de organización institucional. El fundamento jurídico se cristalizó en las leyes de Indias, según las cuales los españoles controlaban el gobierno, pero respetaban las autonomías locales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vino España impuso su forma de gobierno a través de las leyes de Indias. Obviamente acordemos, ¿no?, que cuando vino Colón pensaba que estaba en la India, y bueno, esas leyes tenían que ver con esa especie de confusión. Y después dice, en esta sociedad conviven españoles, indígenas y negros, como estábamos charlando. Sin embargo, dos instituciones concentran el poder, la corte y la iglesia. Ambas son muy estrictas. No se le permite al criollo pensar con conciencia crítica sobre problemas sociales y políticos en su realidad. Es decir, que todo aquel que habitaba el pueblo, los pueblos americanos, que no eran blancos, no tenían derechos, no eran personas, no se los consideraba personas, solo se consideraba personas aquellos que eran españoles, o sea, de los que venían, diríamos, en los barcos. Entonces, ¿quiénes tenían el poder? La corte, es decir, el virreinato del Río de la Plata, los corteses, los aristócratas, los burgueses, los que tenían el poder, y obviamente la Iglesia Católica, los obispos, los curas, los papas, y todos, diríamos, todas las personas que construyen esa institución. Y obviamente tenían reglas estrictas, como por ejemplo al criollo no le vamos a dar la posibilidad de un pensamiento crítico, no le vamos a dejar a cuestionar esta forma de gobierno nueva, por supuesto que no. Y por otro lado, aquellos que son españoles ciudadanos, o sea, que pueden ejercer algún tipo de poder, tampoco se les permitía producir un pensamiento crítico. Todo debía ser como lo decía la corte y la iglesia. Por eso dice que se limita la lectura, es decir, que no se puede leer cualquier libro, sino aquellos específicos que dice la iglesia y la corte, y tampoco se permite la iniciativa personal, es decir, uno no podía agrupar, crear sindicatos, crear asociaciones, no se podía en ese momento porque estaba limitado a lo que decía la corte. Y el pueblo debe atenerse a las decisiones de estas instituciones. La corte poseía todos los privilegios de la aristocracia española, era dueña de la riqueza y los derechos civiles y sociales. El celo por la limpieza de sangre marginaba al criollo y lo sometía al servilismo, que en lo literario se traducía como poesías por encargo. La escritura reemplazaba así la falta de profundidad emocional, con juego de ingenio, y representa el destino enajenado del escritor al que se lo priva de la libertad, dado que depende de la voluntad de la clase gobernante. ¿Qué quiere decir esto? El celo por la limpieza de sangre. Bueno, recordemos que en épocas anteriores, y todavía persiste porque todavía hay problemas, por ejemplo, en Estados Unidos en relación al racismo, el racismo en esta época era palpitante, lo vivían en el cuerpo muchas de las personas que no accedían a esos beneficios de la corte. Entonces, la limpieza de sangre, fíjense, marginaba el criollo, es decir, el criollo es la persona que nació de seguramente un vientre negro, una mulata o una persona indígena, y la mezcla de un blanco. Si era hombre, tenía derechos de corte. Si era mujer, no tenía ningún derecho. Si era la mezcla de mulatos con negros, no tenían ningún derecho porque no tenían ninguna afiliación con los españoles. Recordemos también que la Iglesia condenaba el divorcio o las relaciones interpersonales que no terminaran en un matrimonio. No aprobaba los concubinatos. Entonces, si un hombre blanco tenía relaciones con una mujer negra o una mulata o una criolla y no estaba casado,
los hijos eran considerados bastardos y no tenían ningún derecho. Entonces fíjense que en esa sociedad solamente un pequeño grupo tenía los privilegios de tener la posibilidad de ejercer su propia persona y su propia opinión, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿quiénes podían escribir poesías por encargo? Porque el criollo, el mulato, la negra, los negros, las mezclas no podían. Entonces, ¿quiénes sí podían? Solamente podían aquellas personas que pertenecían a la aristocracia o pertenecían a la corte o eran monjas o eran curas. Ellos solamente podían acceder a crear por encargo, es decir, a que les paguen por su arte, ¿no? Y obviamente de temas relacionados con la iglesia, ¿no? Sobre Dios, Jesús y todas las historias de la Biblia, ¿no? Entonces podían crear sobre eso, pero no por fuera de ese tipo de temas. Entonces imagínense cómo era el creador de obras en el barroco. Muy complicado, muy difícil. No podían abordar temas comunes de la vida diaria. Era muy difícil tratar temas quizás locales y si lo hacías tenías graves problemas con la sociedad en ese momento. Bien, vamos a leer el barroco en la literatura hispanoamericana. La literatura durante la época colonial pone de manifiesto la estabilización progresiva del impacto que produce el choque de dos mundos diametralmente opuestos, el europeo y el americano. Imaginemos esas sociedades. Tenemos el europeo que en ese momento de la historia creía que bañarse era un pecado y que solamente una vez al año se podían bañar. Imagínense eso. Eran personas que olían muy feo. Por ejemplo, los franceses usaban muchos perfumes porque no se podían oler. Y a veces vemos en las películas que hay gente que lo están abanicando, pero lo están abanicando por el hedor, por el olor horrible que hay. Entonces, imagínense con los americanos, que los americanos eran muy higiénicos, se bañaban hasta 4 veces al día, especialmente los mexicanos, eran muy higiénicos, tenían todo un sistema de aguas, de corrientes de agua, para siempre tener agua fresca, y a su vez tenían un sistema donde solamente en ciertos lugares se podía hacer pis, hacer cacas, o sea, las necesidades del baño. No tenían baños, pero tenían baños públicos donde podían hacer sus necesidades. En cambio, los europeos no tenían ese tipo de sistemas. En general, la gente cuando tenía que hacer sus necesidades, las hacía en un tachito y las tiraba afuera, en la calle. Entonces imagínense cómo eran esas ciudades de horribles, un olor horrible. Hay una película que se llama El Perfume, que habla sobre, que está ambientada en una sociedad de esa época. Entonces imagínense, los americanos súper higiénicos, lavados a no más dar, con ropa limpia, muy cuidado su aspecto y su forma de vestimenta, y los europeos que venían sucios, venían de años y años de estar encerrados en los barcos. La gran mayoría de las personas que venían en los barcos eran personas que habían sido presas, o eran asesinos, o eran violadores, o eran pedófilos, o eran personas que no tenían un buen pasar. Y después, a medida que pasó el tiempo, empezó a llegar otro tipo de personas, quizá con estudios o con otros poderes. Pero el impacto fue enorme. Después dice, por otro lado, aquellos que venían, algunos hablaban español, pero no todos hablaban español como lo hablamos ahora. Algunos hablaban castellano, otros catalán, otros hablaban las lenguas de Barcelona. Entonces había una mezcla muy fuerte entre las mismas lenguas, ¿sí? Si bien el castellano había logrado cierta homogeneidad en España, todavía permanecían los diferentes dialectos. Entonces toda esa gente venía a nuestros países, a nuestro suelo americano. Dice, la hibridez generada por la fusión de las dos culturas permite sostener que el mestizaje, la unión del blanco con el indígena, es uno de los rasgos fundamentales de Latinoamérica. Puede hablarse en consecuencia de una cultura y de una literatura mestizas, como de características específicas del continente.
En ese marco de gran diversidad, el barroco se adapta a la realidad local. El artista barroco hispanoamericano concibe la obra como un artificio, desea que se perciba en ella el trabajo del artista, pero la escritura no surge como deseo, sino como imposición. Es precisamente este entorno en el que lleva a ceder las exigencias sociales de un orden cultural y cerrado y a intentar dar vuelo poético a los acontecimientos mundanos. O sea que el artista barroco busca crear artificio con las limitaciones, es decir, crea una estética, crea un tipo de lenguaje, un tipo de dialecto, un uso de palabras que es sumamente rebuscado y elaborado y tiene mucha utilización de palabras locales, pero con las limitaciones de la época, con las limitaciones de los temas que podía hablar. Dice, en México la intelectual más destacada es Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en 1648 y falleció en 1695, y no se sabe mucho sobre cómo falleció, porque el último texto que ella escribió fue el que vamos a leer a continuación, que tuvo mucha controversia y que luego no se supo nada de ella hasta que se anunció el día de su muerte. Acá dice, en una frasecita corta, dice, en México la intelectual más destacada afirma, y a la verdad yo nunca he escrito sino violentada y forzada solo para dar gusto a otros. Fíjense lo que dice Sor Juana, como artista del barroco hispanoamericano. Ella dice que solamente escribió por estar forzada, por una situación de que la fuerzan a escribir, o sea que le imponen desde la iglesia escribir y poner palabra a aquellas cosas que ella venía escribiendo. Y ahora vamos a conocer un poco de la vida de Sor Juana. Seguramente se habrán topado a lo largo del tiempo con algún meme de Sor Juana. Sor Juana era una persona extraordinaria, de esas personas que solo existen una en el mundo, de la cual vamos a conocer un poco cómo fue su vida. Dice, Sor Juana luchó para conseguir el reconocimiento de su derecho a estudiar y a escribir. Recordemos que estamos en la época de 1700. Las mujeres no podían tener una educación, solamente los hombres podían educarse. Y las mujeres solamente podían acceder si sus maridos le daban permiso o sus padres le daban permiso, y solo con fines religiosos, es decir, para poder leer la Biblia. No había otra razón por la cual una mujer pudiera acceder a la educación. Ella, por ejemplo, aprendió gracias a su hermana. Su hermana estaba estudiando, le habían enseñado a leer y a escribir, y ella de curiosa iba a todas las clases que iba su hermana. Y ella solamente se quedaba a escuchar las clases. Y solamente escuchando, a los 4 años aprendió a leer. Y como era muy entusiasta, la persona que le enseñaba a su hermana empezó a enseñarle a escribir. Era una persona que tenía era medio superdotada, era muy inteligente, y a medida que su inteligencia fue creciendo, las personas se dieron cuenta que tenía gran potencial y de a poquito le permitieron empezar a leer. Obviamente la Biblia y algunos textos que en la limitada realidad que tenía podía acceder, porque recordemos que una mujer no está bueno que estudie, que sepa tanto. ¿Cómo va a saber? ¿Para qué va a saber? Porque recordemos que en esa época las mujeres no teníamos derecho ni a la propiedad, ni teníamos derecho a tener una vida plena. Solamente los hombres podían ejercer una carrera o ser una persona pública. Las mujeres no teníamos esas posibilidades. Y si queríamos tener esas posibilidades, solamente podíamos acceder a algunas, y solo si éramos monjas. O sea, solamente si tomábamos los hábitos. Una mujer casada no podía acceder a ese tipo de libertades que tenían los hombres blancos españoles de esa época, ¿no? Obviamente, en este caso, los mulatos, los negros, los criollos, no podían acceder a ningún tipo de educación, y solamente los aristócratas tenían acceso a profesores particulares. Dice, su inteligencia y sus conocimientos buscaban un merecido lugar en el mundo de la corte, que era el centro intelectual de su época. Para ello debía exhibir su maestría poética y probar su virtuosismo, su ingenio. O sea, lo que sucede actualmente, muchas de las grandes
pensadoras de nuestra época siguen teniendo que probar que son grandes artistas. Entonces, algo se sostiene en el tiempo, ¿no? En este momento era porque, obviamente, las mujeres no podían acceder, entonces tenían que probar que servían, que eran útiles y que valía la pena enseñarles a leer y escribir. Y obviamente no podían ejercer opinión propia. ¿Pero qué hizo Sor Juana? Vamos a saber un ratito más. Su talento la lleva a escribir sobre diversos temas. Recordemos que no se podía hablar de diversos temas, que evocan el refinamiento de la corte, la religiosidad del convento y las voces de los indios y de los negros que cantan y protestan. Atrevida total, eso no se podía hablar, solamente se podía hablar de Dios. Y ella se atrevió a hablar de temas por fuera de lo que se esperaba de ella. Dice, en ellos muestra su singularidad de mujer, escritora e intelectual, su compromiso con la sociedad de su tiempo. Pero no hay que olvidarse que la Iglesia, aliada a la corte, controla la actividad intelectual de la colonia. Si bien Sor Juana pertenece al clero, su situación de mujer la coloca en una posición de inferioridad con respecto al acceso al conocimiento y a la posibilidad de expresar sus opiniones. Ahí está. Ella era una persona con una gran habilidad para pensar y escribir. Obviamente todos los escritos que sabemos de ella son por cartas que le mandaban a diferentes familiares en el continente. No publicaba lo que escribía, porque imagínense qué pasaba si ella publicaba todo lo que pensaba. La iban a matar, seguramente iba a ir a la guillotina o iba a terminar siendo crucificada en algún lugar de México. Eran todos pensamientos propios y algunos salían a la luz y otros permanecían en la oscuridad. En este contexto, Sor Juana escribe Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en reacción al obispo de Puebla, que ocultándose bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, critica y amonesta a Sor Juana, provocándole mucho temor. Este escrito es el último que realiza la artista, teniendo noticias de ella recién cuando se informa de los oficios funerarios de su fallecimiento. ¿Qué pasó? Sor Juana empieza a hacerse pública, empieza a escribir y a mostrar sus escritos. Sus escritos, recordemos que son siempre por encargo. Empieza a manifestar su propia opinión sobre las cosas. Empieza a decir y hablar de temas que están totalmente prohibidos. Entonces, ¿cómo hace? Porque ella era monja, ella es Sor Juana, ella tuvo que tomar los hábitos para poder acceder al conocimiento. Recordemos que las mujeres no podíamos acceder al conocimiento, solamente si éramos monjas. Entonces era una monja. ¿Cómo hacen para limitar los poderes de una monja? ¿Qué hizo entonces el obispo? Escribió una carta pública en la que amonestó, es decir, criticó la forma de escritura de Sor Juana y limitó su forma de pensamiento, diciendo que ella esos temas no debía hablar porque era una mujer y no debía hablar de temas religiosos. Ahora vamos a leer la respuesta que le hace ella a esa carta de Sor Filotea de la Cruz, que está disponible en internet si la quieren buscar. Es bastante larga, también hay resúmenes, pero a mí me parecía interesante que podamos leer la voz de ella y no de la Iglesia, porque de la Iglesia ya sabemos cómo piensa. Ahora necesitamos saber cómo piensa Sor Juana. Bien, primero y antes que nada les cuento que la lectura que vamos a hacer a continuación es parte del trabajo práctico, así que mientras la leemos podemos ir tomando notas. Y antes que nada, recordemos que estamos en el barroco hispanoamericano. En la clase 2 vamos a hablar sobre algunas de las características que tiene la escritura del barroco hispanoamericano. Vamos a leer poemas de Sor Juana y vamos a identificar algunas de las características del barroco que aparecen en sus obras. Pero por el momento vamos a leer esta carta que fue tan controversial para su época. Y bueno, como ella, gran escritora, no va a escribir plano y simple para que cualquier hijo de vecino la entienda, sino va a escribir con la forma que ella aprendió a escribir, con esa estética, con esa construcción de los textos y a su vez con la forma de pensamiento de la época, ¿sí? Entonces nos va a costar un poquito, vamos a tener que ir parando, ¿sí? Bien, empecemos. Respuesta, aclaro que este es un fragmento muy cortito de una página
de la respuesta de la poetisa a la ilustre Sor Filotea de la Cruz. En total tiene 20 páginas la respuesta. Imagínense cuánto escribió Sor Juana y cuánto habló mucho sabemos de ella gracias a esa carta. Gracias a que ella escribió esa carta, sabemos mucho de su vida personal y de su forma de pensamiento. Pero solamente hoy vamos a hablar de un aspecto, de esa amonestación, de esa crítica que le hace el obispo a través de Sor Filotea de la Cruz, que es un seudónimo que usa ese obispo. Y vamos a hablar de el peligro que tenía Sor Juana, el peligro que afrontaba al ser que el obispo expuso su escritura. Al exponerla, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Se pone en peligro. No sabemos qué le puede pasar a Sor Juana. Y llamativamente, después de esta escritura, no se supo nada más de ella. No se supo nada más, no se volvió a escribir nada, nadie supo, no hay registro de ella después de esta escritura. El próximo conocimiento que se tiene sobre Sor Juana es cuando están los oficios funerarios. Entonces imagínense la censura que se produjo después de esa carta. Es impresionante. Bien, empecemos. Muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta, que mucho sí al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero, y para mí el más riguroso, es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima, amorísima carta. ¿Vieron la cantidad de adjetivos que utiliza para engrandecer la voz de Sor Filotea? Recordemos que le está respondiendo a un obispo, así que imagínense el respeto que le tiene ella. El segundo, imposible, es saber agradeceros tan excesivo como no esperado favor de dar a las prensas mis borrones. ¿Qué está diciendo ahí? Que le agradece esa excesiva atención que hizo hacia ella y reveló lo que ella estaba escribiendo, porque lo que hizo el obispo fue mostrar lo que ella venía escribiendo, sus opiniones. Entonces, ¿qué dice? Le agradece su excesiva atención, dice, a la prensa mis borrones. Ahí hay como una pequeña humildad de parte de ella, como mis borrones, mis pequeñas escrituras. Merced tan sin medida que aún se le pasará por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico. Por ventura, soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más indigna de ocupar vuestra atención. Dice, ¿por qué? ¿Por qué atendió a mis escritos? ¿Por qué puso la mirada en mí? O sea, que ella lo que hace es responder dos cosas. Primero, responder a la carta. Y segundo, para preguntarle a Sor Filotea, ¿por qué la atención? ¿Por qué me estás atendiendo? ¿Por qué estás exhibiendo mis escritos? O sea, guay. Bien, dice, no es afectada modestia, señora, le dice Sor Juana, dice, no es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos impresa la carta que vuestra propiedad llamó atenagórica, prorrumpí con no ser esto en mí muy fácil, en lágrimas de confusión, porque quien hizo imprimir la carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, quien la honró tanto, siendo de todos indigna por sí y por su autora, ¿qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer? ¿Qué dejará de perdonar? Y acá se pregunta ella, ¿por qué? ¿Por qué escribió esta carta? ¿Y por qué la llamó atenagórica? Los invito a buscar esa palabra, atenagórica. Van a tener que buscar mucho para poder responder esa pregunta y quizás les salga algún resumen sobre esta carta. Entonces ella, realmente sorprendida, con las lágrimas en los ojos, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tanta atención? ¿Por qué imprimieron esa carta sin conocimiento de ella? Porque dice sin noticia mía.
nadie me avisó, o sea, estaba totalmente sorprendida de lo que había pasado. Y dice, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto. ¿Qué dice ahí? Tomo tu recomendación, solamente me voy a poner a hablar de los libros sagrados, voy a dejar de escribir sobre cosas que opino. O sea, ¿por qué ella le está respondiendo eso al obispo? ¿Qué teme? ¿Cuál es su gran temor? ¿Cuál es el temor de Sor Juana? Porque el obispo expuso todo lo que escribía, las mujeres no podían opinar. ¿Qué le va a pasar a Sor Juana si la gente opina sobre sus escritos? ¿Qué va a pasar con ella y el gobierno? ¿Qué le va a pasar? Hay que preguntarse, ¿por qué está tan asustada? Y acepta los cumplidos, acepta esta recomendación que le hace. El no haber escrito mucho de asuntos sagrados, dice, o sea, acá se está justificando, o sea, no estoy escribiendo asuntos sagrados, no ha sido desafición, es decir, no es que no ha sido porque he dejado de tener esa afinidad, ese deseo por querer hacerlo, dice, ni de aplicación a la falta, sino sobra de temor y reverencia debido a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan ingenua, tan indigna, pues como me atreviera yo a tomarlo en mis indignas manos, repugnándolo el sexo, la edad y sobre todo costumbres, y así confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma de la mano y ha hecho retroceder los asuntos hacia el mismo entendimiento de quien querían brotar, el cual inconveniente no topaba en los asuntos prófanos, pues una herejía contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Fuertísimo lo que dijo. Vamos a desentrañar todo lo que dijo. Dice, el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desafición, sino de aplicación a la falta, sino sobra de temor. O sea, ella tenía un gran temor. Dice, ¿cómo me voy a poner a hablar de las sagradas letras? Eso es solamente para gente inteligente, dice, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz. O sea, dice, yo no soy capaz de hablar sobre las sagradas letras, no soy capaz de hablar sobre las escrituras, soy indigna, no tengo la capacidad, ni el sexo, ni la edad para poder hacer eso. O sea, entonces se está diciendo, estoy hablando de temas mundanos, porque los libros sagrados son para personas que saben de gran conocimiento, obispos, otros hombres. Entonces se excusa y dice, no hablaba de temas sagrados porque no puedo, o sea, no tengo la mentalidad para hacerlo. Dice, cuya inteligencia yo me conozco incapaz. Y fíjense que más arriba dice, vuelve a decir que ella es humilde, o sea, como que ella es una persona que no merece tanta atención por parte del obispo, o sea, de esta Sor Filotea. Entonces dice, y así como confieso que muchas veces este temor me ha quitado la pluma, es decir, tengo mucho temor, o sea, estoy diciendo que no soy tan inteligente y la verdad no debiera seguir escribiendo, y a veces la hizo retroceder, dice, a veces pensaba que podía ser por herejía, fíjese que dice, el cual inconveniente no topaba en asuntos prófanos. Asuntos prófanos son temas mundanos de la vida, o sea, cotidianos, problemas sociales, ese tipo de cosas, algo muy común, que no eran temas religiosos. Dice, pues la herejía es cuando haces algo tremendamente mal, o sea, algo muy mal. La herejía es ser hereje es una persona que va en contra de la religión católica, o sea, que hace algo que afecta es un pecado, diríamos. Contra el arte no la castiga el santo oficio, sino los discretos con risa. O sea que dice que tampoco es de escribir mucho temas mundanos de la vida, porque se pone a que otros se rían de lo que escribe. Algo que sucede ahora. A veces muchas personas no publican lo que escriben porque tienen miedo que los trolls del internet se burlen de lo que uno está escribiendo. Bueno, pero los trolls de esa época
Eran la corte y los aristócratas y la iglesia católica. Eso eran los trolls de antes. Y fíjense, eran más duros y más punitivos que los de ahora, que simplemente hacen quizás sentirte mal en lo que escribís. Después dice, yo no quiero ruido con el Santo Oficio. ¿Qué quiere decir esto? Yo no quiero ruido. O sea, yo no quiero molestar, no quiero generar, diríamos nosotros ahora no queremos levantar la perdiz, no quiero generar ningún problema, ni que me llamen ni que llamen la atención, ni nada. Dice, yo no quiero ruido en el Santo Oficio, que soy ignorante. Fíjense, otra vez, ignorante, poco inteligente, humilde, todo el tiempo se está como denigrando. Y tiemblo de decir alguna proposición malsonante, es decir, una frase que pueda ser desagradable, o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. O sea que fíjense con qué miedo y con qué fuerza escribe esto. Ella se está disculpando de lo que escribió. Ella se está disculpando de la carta que escribió Sor Filotea de la Cruz, donde expone todo lo que ella venía escribiendo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué con tanto miedo responde a este obispo disfrazado de Sor Filotea de la Cruz? ¿Por qué? Investiguemos. ¿Por qué piensan que una mujer del 1700? ¿Qué pasaba con las mujeres del 1700 que escribían sobre temas que no fueran las Sagradas Letras? ¿Qué pensaban? ¿Qué le podría haber pasado? Investiguemos. Acá algunas preguntitas para trabajar este texto.